Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy estará dedicado al escritor francés Émile Zola, uno de los grandes iniciadores de la corriente naturalista en Francia y varios países de Europa, caracterizada por un estilo fidedigno y muy apegado a la realidad de la época, a los entornos y a las costumbres de su tiempo. Ante todo, examinaremos un poco de su biografía para luego analizar también una de sus novelas. Émile Zola es una figura muy importante en la literatura moderna y que con el paso del tiempo parece haber sido restringido por la aparición de otras grandes figuras literarias, un reconocimiento o una influencia mucho más local en Francia. Pero su legado en verdad supera estos límites. Zola nació en 1840, un 2 de abril, en París, el epicentro de la vida intelectual y cultural más importante del siglo XIX. Desde muy pequeño, sin embargo, padeció las dificultades económicas que pasaba su familia por entonces debido al temprano fallecimiento de su padre, situación que luego le llevó a mudarse junto con sus parientes a una región de Provenza, en donde estudió en un colegio particular y conoció allí al reconocido pintor impresionista Paul Cézanne. De hecho, este encuentro entre ambos hizo que se formara una amistad duradera, ya que fue este quien lo introdujo poco a poco a las novelas y autores románticos como Victor Hugo y Alfred Musset. Debido a que a fines de 1850 Zola no pudo graduarse y no pudo continuar sus estudios superiores después del colegio, él se dedicó a buscar otros empleos para poder ayudar a su familia en el ámbito económico. De este modo ingresó primero a un puesto administrativo en aduanas y después en 1862 trabajó por el departamento de publicidad en la editorial Hachette. Fue por estos años, de hecho, que Solá comenzó a publicar sus primeros escritos y artículos para varias revistas y periódicos como Le Figaro o Le Petit Journal. Este fue el camino que empezó a seguir en la literatura, ya que le seguirán después varias publicaciones de cuentos e incluso dramas teatrales desde 1864 en adelante. Por esta época también trabó amistad con el pintor Manet, el grandioso cuentista y novelista francés Guy de Maupassant, los hermanos Goncourt, entre otras figuras de su época, además que comenzaba ya incluso a escribir ensayos y críticas sobre arte y pintura. De hecho, Solá fue alguien muy sensible y que siempre manifestó una afición muy grande hacia la cultura y las artes en general. A partir de este punto se dedica exclusivamente a escribir y al mismo tiempo se aleja también de esa influencia inicial que tuvo del romanticismo para intentar aplicar las experiencias del realismo y el positivismo de su tiempo. El positivismo era en realidad una corriente sociológica que se encargaba de la priorización del avance científico, del estudio de los objetos y de la realidad misma, sin las contaminaciones del individuo que las examina. Y este punto es clave en la narrativa de Émile Zola, porque será el camino que tomará hasta el fin de sus días. Ello por la influencia que tuvo también de los autores importantes de su tiempo, como el del filósofo Hippolyte Taine o el médico Claude Bernard, sobre cómo el entorno o el ambiente social influyen en la formación de los individuos. Así, a partir de 1868, Solá concibió un conjunto de 20 novelas que titularía Los Rougon Macquart, su proyecto más ambicioso en el que intentaría retratar los aspectos positivos, negativos, abyectos y a la vez hermosos sobre la sociedad francesa de su época, no a un modo de diagnóstico, sino más bien como un intento de explicar por qué las personas se comportan de una manera u otra. En su tiempo, de hecho, Solá fue bastante criticado por mostrar en algunas de sus novelas temas o situaciones de forma muy explícita, como la prostitución, el alcoholismo, entre otros temas. Al mismo tiempo, recibió también muchas críticas favorables por agregar esta forma y estilo narrativo novedoso, donde la fidelidad a su entorno, las cuestiones íntimas y públicas de una familia a través de varias generaciones, la documentación, los testimonios recabados, el rigor científico, que colocó en su obra destacaron enormemente hasta el punto de dejar varios seguidores de esta corriente naturalista. Su obra influyó de tal modo en otros autores tan dispares como lo fueron el novelista inglés Henry James o incluso el premio Nobel francés Anatole France, de quien ya hemos examinado algunas de sus obras en contexto. En el tramo final de su vida, Solá ingresó al debate por un proceso judicial bastante emblemático de su tiempo, el caso Dreyfus, donde tomó partido por un capitán de origen judío, Alfred Dreyfus, quien fue acusado por traición a la patria. Y producto de esta polémica, de hecho, Solá tuvo que exiliarse en Londres, pero tiempo después volvió a París en 1899. Una trilogía titulada Las Tres Ciudades y otra tetralogía de nombre Los Cuatro Evangelios fueron sus últimos proyectos dejados en vida. De hecho, la última tetralogía fue dejada de forma inconclusa. De esta manera, Solá dejó un legado inmenso en ficciones y sobre todo en ensayos acerca del naturalismo. Y finalmente, el autor pues falleció en 1902 en su casa, asfixiado por una mala manipulación en una de sus chimeneas
y se cree incluso hasta ahora que podría haber sido asesinado. Bien, ahora sin más preámbulos vamos a revisar una de sus novelas y que formó parte de la serie Los Rougon Macquart, emblemática del naturalismo. Nos referimos a El vientre de París, publicada en 1873. Esta historia es el tercer volumen de los 20 que ocupó la saga entera ideada por el autor y nos cuenta principalmente cómo se desenvuelven los personajes en el gran mercado central de Les Halles, en París, teniendo como protagonista a Florent, el hombre idealista que no puede ocultar sus aspiraciones de continuar de forma clandestina, tímida pero apasionada al mismo tiempo, de hacer política y sobre todo encabezar una especie de revolución. Este es solamente uno de los varios hilos que se irán moviendo a lo largo de toda la novela y de hecho la historia es tan abundante en los detalles que las verduras, las frutas, los trabajadores, el vaivén cotidiano de todos los personajes en sus puestos de abastos, en las mercaderías y comercios, son los verdaderos protagonistas de la historia, sin llegar a ser algo completamente coral. Podría decirse que parece que estuviéramos leyendo o contemplando más una pintura, algo en perpetuo movimiento. Los Quenu Gradel, Charbert, la rencorosa Lisa, Macquart, los hermanos Marjolin y Cadine, entre otros personajes como el pintor Claude, que simpatiza mucho con Florent y realmente comprende sus emociones, hacen de la trama una mistura bastante rica y un inventario memorable de personalidades en su entorno natural. La edición que nos acompaña hoy es de Alianza Editorial del año 1982 y que fue publicada en forma gradual junto con el resto de novelas que componen la serie Los Rougon Macquart. En este formato la novela es un poco extensa, tiene un poco más de 300 páginas y aunque se ha descrito esta historia como si fuera un bodegón por la cantidad de imágenes y descripciones minuciosas que hay, el autor Émile Zola también delinea de forma magistral algunos caracteres de sus personajes. Bien, ahora vamos a leer algunos fragmentos de esta gran historia. Las ensaladas, lechugas, escarolas, achicorias, abiertas y pringosas aún de mantillo, mostraban sus corazones brillantes, los manojos de espinacas, los manojos de acederas, los ramos de alcachofas, los montones de judías verdes y guisantes, las pilas de lechugas romanas, atadas con una brizna de paja, cantaban toda la gama del verde, desde la laca verde de las vainas al verde intenso de las hojas, gama sostenida que iba muriéndose, hasta las vetas de las matas de apio y de los atados de puerros, pero las notas agudas, lo que cantaba más alto, eran siempre las manchas vivas de las zanahorias, las manchas puras de los nabos, diseminadas en cantidades prodigiosas a lo largo del mercado, iluminándolo con el abigarramiento de sus dos colores. En el cruce de la calle del mercado, las coles formaban montañas, enormes coles blancas, apretadas y duras como bolas de metal pálido, coles rizadas, cuyas grandes hojas semejaban centros de mesa de bronce, lombardas, que al alba cambiaban espléndidas floraciones del color de las heces del vino con magulladuras de carmín y de oscura púrpura. En el otro extremo, en el cruce de la punta de San Eustaquio, la abertura de la calle Rambuteau estaba obstruida por una barricada de calabazas anaranjadas, en dos filas, desplegándose, ensanchando sus vientres. Y aquí y allá se encendían el barniz melado de una cesta de cebollas, el rojo sangriento de un montón de tomates, la amarilla borrosidad de un lote de pepinos, el morado oscuro de un racimo de berenjenas, mientras que gruesos rábanos negros, alineados en filas de luto, dejaban aún algunos huecos de tinieblas en medio de las alegrías vibrantes del despertar. Nos encontramos entre las primeras páginas de la novela y el autor no escatima en sus recursos para destacar y describir la innumerable cantidad de verduras, alimentos, gamas de tonos e insumos con los que colorea la escena en el mercado central de Les Halles en París. Zola no solamente dibuja con gran precisión, sino que transmite la naturalidad en la que se hallan cada uno de estos elementos comparándolos con el cielo, las montañas, y todo contribuye a dar un aspecto muy vivo a la ciudad, pese a que en este fragmento no figura ni un solo personaje. Pasajes breves como estos abundan a lo largo de toda la novela y forman parte del estilo de Zola y sirven pues para entender cómo una enumeración bien hecha aporta mucho a la historia, al contrario de lo que quizás podemos encontrar en novelas actuales o de los últimos tiempos, donde en muchas ocasiones una narración o el detenimiento en algunos fragmentos pueden resultar maquinales u ociosas. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Órdago, mientras tanto, acababa su página de caligrafía. Florent, que tenía buena letra, preparaba modelos, tiras de papel en las cuales escribía a dos tamaños palabras muy largas que llenaban toda la línea. Adoraba las palabras tiránicamente, liberticida, anticonstitucional, revolucionario, o bien hacía copiar al niño frases de este corte. Llegará el día de la justicia. El sufrimiento del justo es la condenación del perverso. Cuando suene la hora, el culpable caerá. Obedecía muy ingenuamente, al escribir los modelos de caligrafía, a las ideas que obsesionaban a su cerebro. Olvidaba a Órdago, a la bella Normanda.
todo lo que le rodeaba. Ordago, por su parte, habría copiado el contrato social. Alineaba durante páginas enteras, tiránicamente y anticonstitucional, dibujando cada letra. Hasta la marcha del profesor, la vieja Meudin daba vueltas alrededor de la mesa, rezongando. Continuaba alimentando un terrible rencor contra Floren. Según ella, no tenía ningún sentido hacer trabajar así al crío, de noche a una hora en que los niños deben estar durmiendo. Con toda seguridad habría puesto de patitas en la calle al flacucho. Si la bella normanda, tras una explicación tormentosísima, no le hubiera declarado rotundamente que se iría a vivir a otra parte, si no era dueña de recibir en su casa a quien le pareciera. Por lo demás, la discusión recomenzaba cada noche. En este fragmento de la historia vemos cómo renace ese espíritu inconforme de militante político en Florent, nuestro protagonista, que desde las primeras líneas nos es descrito como alguien de corte idealista y que pese a que llega a tener un empleo provisional en el mercado como ayudante o inspector de mercaderías de pescado, no puede evitar perseguir sus objetivos republicanos. También se nos muestra secundariamente el nacimiento de la rivalidad entre Lisa McQuart y la Bella Normanda, personaje del que no sabemos su nombre a lo largo de la historia, pero que estarán rivalizando constantemente por la atención de Florent. Vamos a ir ahora con la última cita de esta edición. Fue en el sótano del pabellón de las aves donde encontraron la manera de seguir acostándose juntos. Era una costumbre dulce, una sensación de agradable calor, una forma de dormirse uno al lado del otro que no podían perder. Había allí, cerca de las mesas de matanza, grandes cestos de plumas en los que cabían cómodamente. En cuanto caía la noche, bajaban, se quedaban toda la velada, dándose calor, felices de la blandura de aquel lecho, con plumón hasta los ojos. Solían arrastrar su cesto lejos del gas, estaban solos, entre el fuerte olor de las aves, despertados por bruscos cantos de gallo que salían de la sombra, y reían, se besaban, llenos de una viva amistad que no sabían cómo testimoniarse. Marjolin era muy bruto, Cadín le pegaba, encolerizada con él, sin saber por qué. Ella lo espabilaba con su chulapería de chica de la calle. Lentamente, en los cestos de pluma, fueron sabiendo mucho. Era un juego. Las gallinas y los gallos que dormían a su lado no tenían su hermosa inocencia. Más adelante, llenaron el gran mercado con sus amores de gorriones despreocupados. Vivían como animalillos felices, abandonados al instinto, satisfaciendo sus apetitos en medio de aquellos montones de alimento en los cuales habían crecido como plantas de carne. Cadín, a los 16 años, era una chica impulsiva, una gitana negra del arroyo, muy golosa, muy sensual. Marjolin, a los 18 años, tenía la adolescencia ya ventruda de un gordo, una inteligencia nula, vivía por los sentidos. A menudo ella abandonaba su cama para ir a pasar la noche con él en el sótano de las aves. Al día siguiente, se reía atrevida en las narices de la tía Chantemés, escapando de la escoba con la cual la vieja golpeaba a diestro y siniestro a través de la habitación sin alcanzar jamás a la bribona, que se burlaba con rara impertinencia, diciendo que había pasado la noche en vela para ver si le crecían cuernos a la luna. Esta parte de la novela se centra por varias páginas en la relación afectiva, amorosa y sensual entre dos hermanos adoptivos que compartieron desde muy niños espacios y vivencias en el mercado central de París. Sus escondrijos, juegos, compañías y demás recuerdos entre los macizos de hierro de las instalaciones del mercado, la felicidad física de tenerse el uno al otro, así como la libertad con que exhiben su relación, son contadas aquí también con minuciosidad, de forma un tanto explícita y con un buen ritmo. Puede entenderse un poco quizás la excesiva rigidez que hubo en Francia con descripciones y situaciones de este tipo. Sin embargo, escenas como las que acabamos de contar son las que balancean la gran cantidad de descripciones que existen en toda la historia y le dan un toque mucho más fresco, más humano y de un poco más de humor. La ciudad, el mercado, cobran un protagonismo mayor en toda la novela, no solamente cumple el papel de escenario, es un organismo vivo que interviene en los episodios más importantes de sus personajes, en algún momento dará cobijo al protagonista, Florent, y en otros se pondrá completamente en su contra, cambiante, a la orden del vaivén popular, frenético, imparable, con un trajín constante propio de las personas trabajadoras y las clases populares. De hecho, uno de sus principales méritos es el retrato, o al menos la narración que hace el autor de las personas de las clases sociales bajas, algo que, por ejemplo, rara vez se encuentra en los autores franceses de la época, como Flaubert, Balzac u otros exponentes del realismo del siglo XIX. Podría decir incluso, desde mi perspectiva, que si Balzac expone los sentimientos humanos, Flaubert las pasiones y revoluciones interiores que degradan o enaltecen a los seres humanos, Émile Zola desnuda todos sus aspectos físicos, sus entornos y aquello que los constriñe o libera, dejando en evidencia toda una época.
Solá es sin duda un autor que recomiendo muchísimo para quienes estén interesados en las novelas de tipo realista, con una variedad constante de personajes. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.